Pues retomar el ACF. En teoría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar hablar sobre unos grupos que vamos a hacer para teóricas y refrescos de cara a cuando empecemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que la organización es muy complicada cuando empecemos a trabajar, pues por el personal, tándem y todos los alumnos que queráis hacerlo. ¿Qué pasa? Que el intentar hacer grupos es para economizar un poco los costes de esas teóricas o refrescos que vayan, ¿vale? ¿Qué pasa en un fin de semana? En fin de semana realmente el trabajo de tándem también es excesivo, entonces necesitaremos coger gente para poder daros el servicio que realmente merecéis, ¿vale? Entonces intentaremos por todos los medios, cuando esto se vuelva a reactivar, pues que daros el mejor servicio pues que como hasta ahora estamos intentando hacer, ¿vale? Por ejemplo, habrá gente que lo puede hacer fin de semana y habrá gente que lo puede hacer día de diario, ¿vale? Eh, la importancia de hacer los grupos, pues realmente es para intentar economizar. Si venís por libre, pues lógicamente entiendo que el coste va a ser el mismo que hasta ahora se estaba pagando. ¿Por qué? Porque imaginaos que un día de diario la gente que está trabajando, ¿vale? Está destinada a un trabajo en concreto. Si yo tengo que hacer una teórica, tengo que llamar a una persona para dar ese servicio. Entonces, llamar a una persona para dar todo ese servicio durante todo el día, pues es un poco, digamos que no es muy efectivo. Entonces, para que sea beneficioso para todo el mundo, tanto para nosotros como para vosotros, la mejor manera es de intentar hacer grupos, ¿vale? Luego también hablaremos un poco de los requisitos, ¿vale? Que hasta ahora van a ser los mismos que están en el Jaya Madrid 5, que es nuestra zona, que es la que nosotros tenemos. Y luego, claro, luego los casos se van a valorar individualmente, caso a caso, porque ahora mismo, hasta que no reactivemos, realmente yo os voy a poner, digamos, cuáles son los requisitos, pero esos requisitos directamente ahora mismo es para que vosotros veáis cuándo lo que os haría falta hasta el día de hoy. Pero no quiere decir que esto a lo mejor nos iremos un mes hasta que funcionemos. Entonces, bueno, es para que os hagáis una idea. Y si luego los requisitos los queréis por cada uno de vosotros, me lo pedís que con todo el gusto del mundo os lo iré dando por privado. ¿Vale? Eh, no sé si tenemos claro lo de la idea de los grupos. Gracias, Vicente, por darme entrada. Quería primero saludar ahora ya a todos, que veo ahí gente. Tenemos deportistas, tenemos conductores, tenemos un montón de gente en plena actividad y yo me siento aquí parado. Buenos días, Adrián. Y Dani Rizos, también lo veo ahí. Dani, buenos días. Buenos días, chicos, en general. Vale, como venía diciendo Vicente, la idea primordial de todo esto es, sobre todo, mostrarnos para que sepáis que estamos aquí y que somos sensibles a la situación, que como paracaidistas el alumno de AFF o consolidación es el que se va a ver un poquito más, en este caso, sobre todo afectado, ¿no? Porque todavía estamos ante una situación de incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a poder retomar la actividad. Claro, ¿qué ocurre? Si tratamos de empatizar con todos y cada uno de los alumnos, yo sé que se me va pasando el tiempo, qué va a ocurrir en mi caso, sé que a los 30 días tenía que hacer este tipo de refresco, pero cuando volvamos a saltar, ¿qué va a ocurrir? Esa es la incertidumbre que tenemos ahora mismo. Entonces, lo que queríamos era hacer una primera charla para demostraros sobre todo que somos conscientes, sensibles a la situación, que tenemos un programa que no podemos definir ahora, como bien ha explicado Vicente, porque todavía ninguno sabemos cuándo vamos a poder retomar la actividad. No tendría mucho sentido que hablásemos ahora mismo de vamos a ejecutar este programa con todos y cada uno de vosotros cuando no sabemos realmente qué tiempo va a pasar y qué periodos de validez tenemos que aplicar a cada caso. Los requisitos de validez que acaba de poner Vicente es una tabla que, como bien sabéis, no es una cuestión de club, no es una cuestión a nivel corporativo nuestro, es decir, es una imposición federativa, es decir, es una norma y como tal tenemos que aplicarla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como siempre, poner, como venimos haciendo de forma habitual, poner nuestros medios y poner nuestra disposición para tratar sobre todo de ayudar a que nuestros clientes se reincorporen de la forma más rápida y tratando de ayudar en la medida de lo posible.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ayudar en la medida de lo posible? Que efectivamente lo que no podemos es pedirle a la gente que trabaje gratis, que el club, la empresa no reciba ningún beneficio por ello, ya no beneficio, ni siquiera cubrir el coste. Es decir, estamos ante una situación en la que tenemos que tratar de ayudar, lo vamos a hacer, todo el personal de Sky de Madrid estamos comprometidos en ello, y la gran línea maestra es sobre todo crear una serie de disposición a nivel personal para intentar cubrir la posible, más que posible, demanda que tengamos inicialmente. Lógicamente yo como paracaidista, si estoy 3 meses parado, el primer fin de semana que tengo disponible estoy deseando ir, pero claro, esto nos va a ocurrir a todos. Es como si queremos ir a la playa el día 1 después de la reapertura, ¿no?, de este confinamiento. Estaremos allí millones de personas. Pues un poco preveyendo esta situación, lo que queremos es organizarlo. Y en este caso, como está más acotado, sobre todo para los alumnos de AFF, os anticipo que va a haber un contacto a nivel personal con todos y cada uno de vosotros para tipificar qué es lo que vamos a hacer, de qué forma y ofreceros una posibilidad de gestionar esta reincorporación de la mejor o de la manera menos traumática posible, tratando de hacerlo de una forma grupal, como indicaba Vicente. Ahí es donde nosotros podemos aportar más, y hacerlo de una forma más eficaz y eficiente, y sobre todo daros distintas alternativas, tanto a los paracaidistas que tenéis más disponibilidad de tiempo libre entre semana, y tratando de organizar mucho y bien los fines de semana, que va a ser el periodo álgido, ¿no?, donde todo el mundo va a querer, por lógica, retomar su actividad. Dentro de todo esto, ahora Vicente continúa, si queréis, explicándoos un poco los requisitos de validez, que pese a que son antiguos y todos los conocemos, pues bueno, siempre no está de más que los repasemos, para que cuando lleguemos a tener clara la fecha de reincorporación, volvamos a hacer esta charla ya de una forma muy definida, sabiendo a todos y cada uno de nosotros qué nos corresponde hacer y cómo. Para esa fecha, como os digo, en ese momento sí se anunciará dónde están ya situadas las teóricas, los refrescos, los posibles saltos de chequeo que tengamos que hacer con un instructor, cómo lo vamos a organizar para que vosotros os reincorporéis y no tengáis esa situación desagradable de llegar a la zona un sábado y encontrarme con que estamos allí 17 alumnos esperando hacer un salto de chequeo. Eso es lo que pretendemos inicialmente evitar, es poder daros un servicio acorde a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, incluso mejor, y tratando de evitar ese taponamiento que inicialmente se prevé que haya. Doy paso a Vicente para que repase esta tabla de requisitos de validez, que a veces es un poco confusa por los términos que utiliza, como vais a ver, por aquello de que habla del salto de supervisión en caída libre, que siempre ha dado muchos problemas de entendimiento. Ahora lo especifica Vicente. Y no te interrumpo más. Muchas gracias a todos. Espero que la charla hoy sea un poquito más amena que la del otro día, que fui bastante larguita. A ver si la hacemos más corta entre todos. Y antes de irnos, a ver si podemos atender a todas vuestras preguntas. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Adelante. Bueno, lo importante es que, que queremos que sepáis que cuando se retome, cada uno de vosotros va a saber los requisitos que se les va a pedir y los grupos que van a estar. ¿Vale? O sea, esto simplemente es algo para que sepáis que estamos trabajando en ello. ¿Vale? Pero realmente cuando se reactive la actividad, pues ya os comunicaremos exactamente cómo va a ser, ¿vale? Bueno, digamos que ahora, pues el hablar de los requisitos, ¿vale? Digamos que claramente si pasan 30 días, todos los alumnos sabéis que a partir de ahí es un test escrito más un nivel 7. Es así de claro. No hay ninguna duda. Todo el mundo cuando hace la FF, su instructor se lo comunica. Le dice que no puede pasar más de un mes sin que se pegue un salto, expresamente para evitar estos gastos, ¿no? Sin más. Si pasan 60 días, pues lógicamente lo que es la situación del alumno no cambia mucho. El título A es cuando ya cambia a un salto supervisado, que luego veremos al final qué quiere decir salto supervisado, ¿vale? Todo lo que conlleva un salto supervisado realmente, que yo creo que poco sabemos, porque lleva más miga de lo que parece. Y bueno, y así igual 90 días, título A, nivel 7, test escrito, título B, supervisado. Como veis, cuanto más experiencia y más titulaciones tenemos, dejamos de hacer tanto reflejo de teórica nivel 4 y 7 como un test escrito de nivel 7. Directamente pasamos al salto supervisado, ¿vale? O sea que así haciendo 80 días, igual. Todo más o menos es
todo va por días directamente. Si, por ejemplo, ahora en 180 días un alumno no salta, pues lógicamente ya no, ya lo que vas a hacer es un refresco teórico 3, 4 y 7. A medida que va pasando el tiempo, va subiendo, porque luego, por ejemplo, pasa un año y ya sería del 3 al 7 directamente, ¿vale? O sea, lo que tenemos más titulaciones, pues lógicamente volvemos a lo mismo. El título B, por ejemplo, prácticamente después de un año sigue haciendo un salto supervisado. ¿Vale? Todos estos requisitos, el que lo quiera por privado, solo tiene que pedírmelos, que yo estaré gustoso en mandárselos para que los tenga claros, ¿vale? Y lo sepamos. ¿Vale? El salto Aquí, Vicente, supervisado. perdona que te interrumpa, quizá podríamos hacer una aclaración. Si te importa, puedes poner la diapo anterior, porque siempre ha habido una pequeña duda y con el último cambio que ha realizado la USPA en cuanto a su normativa, quizá podríamos aprovechar y daros esta pequeñita información. Como habéis visto en los requisitos de validez, en la tabla que tiene la Federación Española, a través de la comisión, que es la que nos rige a nosotros, bien, está hablando permanentemente de... ¿puedes ponerla? Bien, Sí, como estoy en ello, decía, ¿vale? tenemos, como veis, para nosotros la tabla que nos rige, por la cual tenemos que llevarnos, nos aparecen las titulaciones A, B, C o D, y a su vez también, entre paréntesis, nos pone, es como una especie de I/O, un número de saltos determinado. Esto es lo que a nivel legislación y normativa nos sigue afectando. ¿Esto qué quiere decir? Que se contempla la posibilidad de que un paracaidista, ante la ausencia de una titulación, ¿vale? Hay que buscarle una equivalencia en el número de saltos. Ahí Ahora lo que está tenéis. la diapo, gracias, Vicente. Por ejemplo, en el primer apartado, cuando pone en esta diapo que tenemos en concreto, en la primera, superior arriba, sin saltar durante 180 días. Podemos tener el caso de una persona que tenga el título B físicamente, pero no tenga el C. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos muestra su número de saltos, no a nosotros, sino a cualquier zona de salto que esté bajo la normativa FAE, y en ese libro de saltos debidamente firmado, sellado y reconocido, ¿qué es lo que ocurre? Si demuestra tener más de 200 saltos, ¿qué periodo de validez o requisito de validez le vamos a aplicar? Este segundo, porque la normativa así lo contempla. El hecho de que haga este paréntesis para explicarlo es porque no sé si muchos de vosotros, imagino que sí, si sois afiliados a la USPA, que nosotros como zona USPA también tenemos que reconocerlo, deberíamos aplicar siempre la norma más restrictiva, nunca la menos restrictiva y dejar otra. En este caso, la USPA, no sé si lo conocéis, pero sería interesante que le echaseis un vistazo al manual de este año, ha cambiado lo que históricamente venía desarrollando. Siempre, de hecho, os voy a hablar en plata, es decir, esto es un copia y pega bastante antiguo de las normas de la USPA, es decir, la FAE no ha inventado el paracaidismo, desgraciadamente. Entonces, este sistema era el americano, lógicamente traducido y adaptado a las necesidades del paracaidismo en España. Pero en este caso, como decía, la USPA este año ha cambiado y en el 2020 los criterios de aplicación para los requisitos de validez no tienen nada que ver con todo lo que venía desarrollando hasta el año 2019. Entonces, en este caso, no les afecta a los alumnos de AFF, que es el principal eh, digamos, foco en el que queremos poner hoy toda la atención, pero sí, como estamos hablando de los paracaidistas que están en consolidación o en un periodo de saltos en los que les puede afectar mucho más este periodo de confinamiento, tenemos que tener en cuenta que las titulaciones B y C van a estar ahí comprometidas en estos requisitos de validez. Insisto, no voy a explicar ahora, evidentemente no es el cometido de esta reunión toda la nueva normativa de la USPA, pero insisto, sí ha cambiado mucho, ya no contempla en ninguna circunstancia el número de saltos y se remite única y exclusivamente, a excepción de la IFF, el resto todo se remite a una licencia deportiva. Es decir, independientemente de que tú tengas la titulación A USPA y hayas acumulado 728 saltos, solo se te puede juzgar por la titulación existente que puedas demostrar que tienes físicamente. Lógicamente esto hace que cobre mucha importancia el trámite de las nuevas titulaciones para los paracaidistas según alcancen sus requisitos. Si aplicásemos estrictamente la norma, nos tendríamos que ceñir a la normativa del 2020 que ha impuesto esta federación. Insisto, van a ser casos sueltos, menores, pero por encima de todo, si tenemos una licencia federativa española, lógicamente digamos, normativa que vamos a aplicar es esta que estáis viendo, la de FAE. Porque siempre es importante recordar a todos los paracaidistas, como hicimos el otro día con el temario respecto a las licencias, que lo que marca
respecto a un paracaidista es la licencia federativa que tiene contratada. ¿De acuerdo? Es decir, si yo, hablando de un caso en concreto, en el año 2020 me saco mi licencia federativa como paracaidista con la Federación Aeronáutica Italiana, toda la normativa que a mí se me aplique ha de contemplar lo que dice la italiana, y si salto en España, si esta es más restrictiva, me la pueden aplicar, pero nunca que sea menos restrictiva o más benevolente. No sé si queda claro, Cristian, un poco lo que estoy diciendo. Digo como interlocutor que me puede hablar, porque los demás tienen el micrófono apagado. Es importante que este punto quede claro. Allí con quien nos sacamos la licencia federativa va a ser la federación que marque o designe las restricciones, beneplácitos o ventajas que tenga. Entonces, bajo este punto de vista, yo puedo tener una licencia deportiva, perdón, una titulación deportiva americana, pero si mi licencia federativa es española, por encima de todo la legislación y la norma que se me tiene que aplicar es la de la licencia deportiva que tengo tramitada en curso. Vale, pues una vez aclarado esto, ahora quiero que por favor Cristian nos eche un cable para recordarnos también otro aspecto importante para todos aquellos alumnos de AFF, alumnos de consolidación, que inicialmente sacaron la licencia a través de nuestro club, ¿vale? Con la Federación Aeronáutica Madrileña, en qué situación estamos y qué es lo que les aconsejamos hacer. Adelante, Cristian. Hola, muy buenas a todos. Y nada, simplemente recordaros que mayormente cuando vais a hacer el curso de AFF, cuando paséis por la oficina, lo más probable es que según cada alumno en concreto, porque imagino que Leticia en la oficina da la opción, lo normal es que tengáis la licencia PAM trimestral. Lo digo para que cuando retoméis el AFF tengáis cuidado de eso, ¿vale? Siempre mirar que esa licencia no ha caducado. Porque si, por ejemplo, yo empecé el curso de AFF en enero y tengo la licencia trimestral y esto me pilló en medio o me empecé a sacar el AFF en febrero, seguramente en abril, mayo me va a caducar esa licencia. Entonces, tener siempre en cuenta que para retomar el AFF la licencia tiene que estar en vigor y tiene que estar válida en las fechas en las que vais a saltar. Las opciones que podéis tener es o volveros a sacar una licencia trimestral o pasar directamente al anual. No, me dice Leticia que no. Me dice Leticia que no. ¿Quieres que te dé voz y lo comentas, Leti? Sí, por favor, dale entrada y así lo puedo Sí, explicar toma, mejor. ya tienes... A ver si soy capaz de... ¿Ya estás? ¿Ahora? ¿Me ¿Sí? escucháis? Sí. Hola. Vale, nada, simplemente anotar que la licencia trimestral solamente es una vez, ¿vale? La que se puede tramitar. Daros cuenta que la licencia trimestral es como alumno. Como veis, la trimestral no lleva la cuota FAE, entonces todavía no es una categoría como deportista profesional, digamos. En la base de datos de la federación solamente es una vez la que puede constar como alumno, o sea, de 3 meses. También deciros que por regla general, ¿vale? Quitando alguna excepción que siempre la hay, todo alumno que empieza el curso a primeros de año normalmente se suele tramitar ya la licencia anual. Bien, pero en este caso tenemos que contemplar la posibilidad de que haya clientes que por alguna razón hayan cogido la trimestral y se encuentren ante esa situación, que es lo que trataba de exponer Cristian. Gracias por la aclaración, Leti, porque es importante saber esto. Es decir, el cliente, en este caso yo, necesito saber, vale, pues si se me ha caducado mi licencia trimestral porque fue la que cogí, pues oye, mira, ahora no tengo claro si voy a seguir saltando todo el 2020, pero sí quiero terminar mi curso y hacer mis saltos de consolidación. ¿Me puedo coger otra trimestral? Pues está muy bien que Leticia nos diga esto porque es un apunte importante. No es el club el que no quiera tramitarte de nuevo una licencia trimestral y estén tratando de hacer negocio. No, no, no se trata de esto. Se trata de que la federación no nos permite volver a reactivar, digamos, o revalidar o reanudar esa licencia trimestral. ¿Qué es lo que vamos a tener que afrontar? Una licencia de carácter anual, porque es la única opción que nos da la federación, no es una condición o requisito del club. Esto, lógicamente, conlleva un gasto económico que no es el momento de decir ahora, pero insisto, sí lo vais a tener todos previo a la reincorporación, cuando todos sepamos a nivel nacional, estatal, como le queramos llamar, cuándo de verdad vamos a poder retomar esta actividad, porque muchos de nosotros ahora mismo tenemos esa incertidumbre, es decir, cuándo y cómo voy a tener que volver a saltar. No lo sé todavía, no sé si mi periodo de validez contempla un mes, 2, 3,
6, desgraciadamente. Entonces, insisto, nos comprometemos a que esa información se va a dar en el momento adecuado. Pero sí es importante que vayamos sabiendo que esos pequeños detalles están ahí y hay que tenerlos en cuenta de cara a la reincorporación. Gracias, Leticia, muy buen aporte. Muchas gracias. Vicente, adelante, maestro. Bueno, como veis, el salto supervisado, ¿vale? A ver, un momentito. Vale. El salto supervisado, todo el mundo es como, no, voy a ver cómo salta el chaval. Bueno, pues que sepáis que realmente un salto supervisado lleva más miga, porque el chaval tiene que demostrar que sabe hacer perfectamente un procedimiento de emergencia desde el arnés colgado, ¿vale? Y demostrar cómo va a embarcar al avión, cómo se va a proceder dentro del avión a sentarse, a colocarse, a atarse el cinturón y lo que va a hacer en caída libre, tanto luego el tráfico y aterrizaje. Y posteriormente llegar al hangar. O sea, ninguno de nosotros creo que cuando hacemos lo del salto supervisado tenemos claro que todo lo que conlleva. Y aparte un test escrito, lógicamente, para ver que realmente está con todo lo que tiene que tener, con todo lo que tiene que saber para poder subir al avión y saltar. Nos tiene que demostrar con toda seguridad, ¿vale? Y bueno, y es que, como veis, soy un poco dote. Y ha elegido el mejor fondo del mundo. ¡Qué envidia de fotografía! Sí, Vamos a aprovechar porque es lo Alberto... único bueno. Hola, Alberto, buenos días. Vamos a aprovechar, ¿vale?, esta pequeña pausa para contestar. Está bien, ¿no?, que empecemos a escribir a través del chat. Alberto, por ejemplo, nos dice que en caso de tener más de 20 saltos, pero no tener el título A, ¿qué se aplicaría? Abro todos los micros. No, todavía no, es un poco pronto, Vicente, espera un poquito. Solo quiero hacer un pequeño apunte porque es lo que acabábamos de explicar, que en caso de tener más de 20 saltos, pero no tener la titulación A tramitada físicamente, Alberto nos pregunta qué se aplicaría. De ahí que repetimos un poco lo que hemos puesto en el slide, perdón, en la presentación anterior. La federación y la normativa contempla que apliquemos ambos baremos, o bien el título A o su equivalencia en el número de saltos. Estoy sin vídeo otra vez, por cierto. Sí. Caray. Y luego dice Vicente que soy ahora. Y luego Vicente dice que es un zote. Yo lo soy más, perdón, por estar hablando así. Entonces, decía que en este caso, Alberto, la normativa lo que nos permite es poder aplicar ambos conceptos. En tu caso, si no tienes tramitado el título A, perdón, que me atasco, ¿qué es lo que se va a aplicar? Lo que pone rigurosamente tu libro de saltos. En tu libro de saltos vamos a escenificarlo de la siguiente manera. Aparece que tengo 20 saltos firmado por un instructor de la federación, oficial, bien sellado con la estampa del club, ese salto firmado, es decir, bien reconocido el último. Recordemos esto, es otro apunte importante. No es conveniente que como paracaidista pensemos que podemos tener un libro de saltos con los 6, 7 primeros saltos de la F firmados y luego tengo 10 más en consolidación y no están refrendados ni por la estampa del club ni de forma simultánea por la firma de un instructor con su número de licencia y bien reconocido, no un garabato. Eso es un salto oficial y siempre vamos a tener que contemplar, porque es lo que nos exige la norma, que revisemos ese último salto que aparece en un libro de salto, digamos, dentro del concepto legal. Ese será el que aplique la norma para los requisitos de validez. Respondo a tu pregunta. En este caso, nos ceñiríamos a la fecha del último salto que tienes firmado y sellado, independientemente de que tengas físicamente tramitado tu título A o no. La normativa nos permite contemplar esa posibilidad, como habéis visto. Espero que esto responda a tu pregunta, Alberto. Adelante, Cristian. ¿Yo? Sí. Sí, porque tenemos que matizar lo que hemos dicho antes de la licencia ahí. Bueno, quería responder también a Pilar, que estoy viendo que está preguntando, en caso de tener el título A y más de 100 saltos, ¿qué se aplicaría? Pues es lo mismo que ha comentado Félix, ¿vale? En caso de tener el título A y más de 100 saltos, nos permite ver la fecha de tu último salto y dar el requisito de validez que corresponda a razón de tener más de 100 saltos. No solamente la titulación A, sino más de 100 saltos. Efectivamente, Entonces, sí. Pero hacemos hincapié en eso, Cristian, siempre mucho, porque es una cosa desagradable, porque en este caso tenéis que entenderlo todos como paracaidista. Es bastante farragoso lidiar con un libro de saltos que no esté debidamente cumplimentado. Es decir, si tengo 100 saltos en el libro, pero el último que tengo firmado y sellado, digamos, de forma oficiosa, perdón, no oficiosa, oficial,
es el número 72, evidentemente nos ponéis en un compromiso y deberíamos romper una norma estricta de seguridad aplicándote la norma diciendo que tienes más de 100 saltos. Porque en caso de que sucediera el más mínimo incidente, nosotros estaríamos incumpliendo la norma, no el cliente. Seríamos nosotros los que en última instancia hemos firmado y aceptado que por normas de seguridad dejo saltar a una persona y le aplico unos requisitos de validez no acordes a la normativa. Entonces, en este caso, más que nada lo que os pido es de cara al futuro. Es decir, sé que para todos nos resulta un poco tedioso, pues he terminado de saltar, me he pegado mis 2, 3 saltos, irme a la oficina, el libro, busco un instructor. Pues ahí es donde nosotros tenemos que colaborar mucho y poneroslo fácil. Siempre, tanto en la oficina como cualquier instructor, sabéis que tenéis el material y los medios necesarios, y si no, siempre tenemos una orden interna de que todo cliente, si no es capaz de encontrar un instructor, tiene que tener el recurso final de acercarse al manifest y poder solicitarlo. Nos autoimponemos la obligación de llamar inmediatamente a nuestro personal para que un cliente se vaya con su libro debidamente cumplimentado. A ti, Pilar, muchas gracias por participar. Pero sí, no te preocupes, con tu libro de saltos bien relleno, 100 saltos sería la norma que aplicaríamos en este caso para ti. Es que simplemente quiero hacer un pequeño aporte. ¿Sí? Sobre todo para la gente que tiene que luego retomar el AFF, ya que se va a hacer en la zona, o que digamos que la zona va a poner esos medios para facilitar un poco a la gente que pueda retomar el AFF, ¿Sí? Recordaos también, que yo siempre se lo recuerdo a los alumnos que les doy la teórica, y a aquellos a los que les he dado la teórica lo van a saber bien, no os olvidéis de repasaros el libro del AFF, ¿vale? Es el ABC del paracaidismo. Sería muy bueno que vosotros mismos fueseis progresivamente o paulatinamente de vez en cuando y repasar un poquito ese libro para que vengáis a hacer el refresco o a hacer lo que os corresponda un poco ya con las ideas claras a priori. Entonces eso sería una buena idea, creo yo. Buen aporte, muy buen aporte. Pues como decía Cristian, importante, es decir, soy un paracaidista con poca experiencia, un nivel bajo. No estamos tratando esta cuestión única y exclusivamente para paracaidistas que tienen muy poca experiencia. A mí me gustaría llamar la atención para todo aquel paracaidista que vaya a saltar de nuevo desde un avión. Yo mismo puedo tener muchos años en el deporte, puedo tener mucha experiencia, pero creerme, el día que volvamos a saltar, para mí es una barrera que tengo que superar. No he estado nunca tanto tiempo en mi actividad como deportista o profesional, tanto tiempo sin haber saltado desde un avión. ¿Qué tendré que hacer? Extremar las precauciones. Os lo digo con la mano en el corazón. Yo, personalmente, volveré con las orejas muy afiladas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Dar unos pequeños consejos, porque evidentemente el hecho de que no estemos saltando a cualquier deportista, la no frecuencia en su actividad le va a hacer perder inmediatamente lo que venimos llamando siempre en inglés feelings. Vamos a hablar un poquito más en español, las sensaciones. ¿Qué sensaciones vamos a perder? El contacto con el aire, las distancias, los volúmenes. Es decir, es algo que es natural en el cuerpo humano y en nuestro deporte no es una excepción, nos va a ocurrir. Entonces, además de una parte teórica, como aconseja Cristian de una forma muy acertada, pero no solo, insisto, para la AFF, es más crucial porque tenemos que estar más pendientes de la seguridad. No. Ahí es donde quizá todos debemos entonar una especie de mea culpa. El hecho de que tengamos poquitos más saltos no implica que podamos relajarnos. Tenemos que retomar la actividad con unas precauciones extremadas. Y hay que hacerlo, y es lo que yo os aconsejo, como decíamos el otro día, ¿vale? Hacer esa especie de círculo mágico que digamos que siempre nuestro deporte nos da. Intentar visualizar, recrear las sensaciones. Todos como paracaidistas hemos vivido esta sensación. Me sudan las manos, se me acelera un poquito el pulso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Estoy en la puerta del avión a punto de saltar? No. Nos suele ocurrir infinidad de ocasiones cuando estamos paseando, sentados en casa y estoy acordándome de un salto. Y ahí de repente tu cuerpo empieza, lo que todos sabemos, a todos y cada uno de nosotros nos ha ocurrido. Pues esto es lo que quiero que busquéis en el periodo pre-reincorporación. Que empecéis a que vuestro cerebro active todas esas zonas relacionadas con la actividad. Pero no centréis vuestra atención emocional con esas manos sudorosas, con esa aceleración de la frecuencia cardíaca que es tan común.
no lo hagáis única y exclusivamente con la caída libre. Os recomiendo que lo hagáis desde el periodo inicial, desde el momento que os estáis planteando o visualizando de nuevo cómo me estoy equipando. Esa es la parte más importante. Creerme que hay una serie de comportamientos y pautas en el paracaidista que están automatizados. Y esto no quiere decir que tengo que tener 500 saltos o 1000 para que se hayan producido. Creerme que incluso desde la FF estás ya condicionado a repetir una serie de pautas. El problema es que te las saltes. Es decir, si en vez de empezar por la primera, de cómo visualizo, cómo me estoy poniendo el equipo, primero, ¿qué me estoy poniendo? Las perneras, a continuación, los hombros, cierro la banda de pecho antes de ajustarme las bandas de piernas. Hay una serie de procedimientos que se nos han enseñado e, insisto, están automatizados, aunque no lo creáis. ¿Cuál es el principal problema? Que yo obvie una de esas fases y me vaya directamente a, bueno, estoy en la puerta del avión con mis colegas, voy a saltar. Ahí es donde está nuestro problema. Hemos perdido la costumbre, hemos perdido la frecuencia de actividad y nos va a hacer cometer errores que en la inmensa mayoría de las ocasiones, en este tipo de circunstancias, cuando se dan periodos largos de inactividad, no se suelen producir en la fase más crucial o complicada, que es la caída libre y el aterrizaje. Os lo digo por experiencia, los errores más flagrantes se suelen producir a la hora de equiparse, a la hora de no prestar atención a las partes del salto que creemos que son menos peligrosas. Ahí es donde sí os pedimos que prestéis mucha atención. Visualizar vuestro salto completo. Desde que me equipo, cómo me dirijo al embarque, cómo me voy a sentar. Recuerdo cómo se abre la puerta del avión, a qué huele, qué se siente. Todas las cosas que como paracaidistas sabéis y reconocéis perfectamente de lo que estoy hablando, aunque no las podamos escribir, son las que tenéis que hacer que vuestro cuerpo y vuestras neuronas vuelvan a activar toda esa parte. Entre eso y la ayuda de todos nuestros instructores y personal ayudando a que cuidemos esa faceta previa, todo lo que va a ocurrir es que volveremos a saltar con una normalidad total y absoluta. Hay una garantía. Creerme que el primer día, el primer salto no es el peligroso. Es decir, ahí es donde estamos todos más tensos, más nerviosos, donde vamos a estar súper afilados, ¿no? Por ese periodo de inactividad tan largo. Donde sí tenemos que prestar especial atención es a partir del tercer, cuarto salto. Porque también vamos a sufrir lo que denominamos siempre sobrecarga sensorial. Y aplicamos a muchos conceptos. ¿Qué es la sobrecarga sensorial? La que tiene el alumno, que le ponemos un elefante rosa ahí, yo no lo veo delante. No, creerme, la sobrecarga sensorial nos afecta a todos. Y tras un periodo de inactividad tan largo, lo que sí que vamos a estar sometidos a un estrés mayor, que podremos disimular más. ¿Tenemos más experiencia? Ah, qué tranquilo vas. No, es mentira, os lo reconozco, os lo juro. Tengo muchos saltos, muchos años de experiencia, estaré igual de nervioso que vosotros. ¿Qué es lo único que va a ocurrir? Que quizá no se note tanto, que no se vea que estoy sudando, que no tengo esa sensación de estrés corporal, pero creerme, todos por dentro vamos a estar igual de nerviosos. Que nadie os lo oculte, que nadie se preocupe por decir es que estoy nervioso, tengo ese gusanillo otra vez de tirarme del avión. Por supuesto que sí, es que si no, no haríamos ninguno todos esto, ya lo sabemos. Pues bien, con esto quería decir que como vamos a estar sometidos a una sobrecarga sensorial mayor de lo que estamos habituados, nos va a ser más difícil reconocerla. Entonces, lo que sí os pediría, por favor, es que en la reanudación estéis muy pendientes de lo que es el cansancio, reconocer esos síntomas, esa falta de atención, que es la que nos va a hacer luego que vengan los siguientes problemas. Insisto, esto solo es, desgraciadamente, experiencia. En el momento que empezamos a perder los conceptos de velocidad, distancia y volúmenes, es cuando sí la parte, digamos, más peligrosa del paracaidismo, como antes decía, que va a ser la caída libre y el vuelo bajo campana, ahí es donde luego viene la segunda fase de errores. Y todo viene derivado de un solo motivo, el cansancio acumulado por el estrés. ¿Qué es lo que ocurre? Hombre, yo antes me pegaba 4 o 5 saltos en un día y estaba, vamos, fenomenal. Estaba más enchufado en el cuarto salto y en el quinto que no en el primero, cierto. Pero en esta situación no va a ser así. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo nos va a hacer que ocurra exactamente al revés. El instinto natural que tenemos de protección y supervivencia nos va a hacer estar en el primer y segundo saltos, perdón, que ya pongo los dedos al revés, nos va a hacer estar afilados y con un grado de atención brutal. Pero a partir del tercero, siempre, no tenéis por qué hacerme caso, no soy el gurú de Katmandú, no sé si va a ser el tercero, el cuarto, el segundo, pero si os digo, la curva de repente va a bajar de una forma brutal. Y es, insisto, por esa razón.
es humana, es lógica. La reincorporación a toda actividad, insisto, gradual y progresiva. Y ya veréis cómo de forma natural, tanto el cerebro como el cuerpo, otra vez va a volver a la normalidad y te pegarás tus 4, 5 saltos y aquí paz y después gloria. Pues si queréis vamos contestando a Polo, que nos comentaba, buenos días Polo, a ti también, que si el tiempo de túnel de viento, entiendo, nos dice que no afecta en positivo al refresco, ¿no? Buenos días Polo, evidentemente afecta en positivo, sí, por supuesto, todo lo que podamos hacer extra y añadido a la práctica del paracaidismo, claro que es maravilloso. Es decir, el que nos leamos debidamente nuestro manual para recordar los procedimientos de emergencia, mantenerlos vivos y activados, el que estemos en un simulador de caída libre, pues claro que nos va a ayudar. Pero lo que ocurre es que desgraciadamente no afecta a la normativa, es decir, no podemos aplicar ningún baremo diferente a tengo 22 saltos y 18 horas de túnel de viento. Sigo teniendo 22 saltos desde la puerta de un avión, sigo teniendo 22 aterrizajes, y esto no nos puede hacer modificar la normativa, no se nos permite y tampoco tiene ninguna lógica. Pero evidentemente que puedo aportar una parte de entrenamiento extra a mi reincorporación es perfecto y es maravilloso, evidentemente. De momento voy a MIA1, nos dice, aunque se haya pasado el tiempo para volver a saltar sin realizar un check-out, contando que tengo 3 saltos de consolidación y que el tiempo se me ha pasado por esta situación especial, ¿tengo que volver a hacerlo? No sé si me explico. Bueno, es lo que te decíamos, MIA1, tiene nombre de misión imposible, es un agente secreto. Vale, es lo que decíamos, todavía no deberíamos entrar en el periodo de validez exacto en cuanto a la referencia de si son 1 mes, 2 o 3, porque todavía toda contestación que te den no sería concluyente. Es decir, lo que puede ser a día de hoy, tengo que hacer un salto de refresco porque llevo más de 2 meses sin saltar y tengo X número de saltos, de aquí a 1 mes o 1 mes y medio puede cambiar sustancialmente. Insisto, lo más importante es que os leáis, os prestéis mucha atención a la tabla de requisitos de validez que ha puesto Vicente y que vais a tener a vuestra disposición para que previa a la reincorporación, cuando nos pongamos en contacto de nuevo, ahí sí será cuando tengamos que dar la respuesta concluyente y exacta. En este caso, MIA1 te corresponde hacer esto y te proponemos hacerlo en tales fechas. Esa será nuestra aportación en este caso. Tarek, adelante. ¿Nos escuchas? Sí, yo sí. ¿Vosotros a mí? Muy bien, perfectamente. Sí, mi pregunta era referida al salto de supervisión a partir de los 50 saltos o la licencia B que vosotros hacéis, aparte de refrescar todos los procedimientos de emergencia y del briefing antes del salto, durante el salto, ¿hay alguna normativa? Vale, en este caso, gracias Tarek por la pregunta, en este caso es lo que te decía, es decir, tenemos que tener en cuenta que hay un salto de chequeo, el problema es que solemos utilizar o cambiar la terminología, mezclarla, ¿no? Es decir, salto de supervisión o salto de chequeo. El salto de caída libre supervisada, tal y como se especifica y escenifica la normativa y la reglamentación, no implica que un instructor salte físicamente en caída libre con el alumno en cuestión. Digo alumno no por su experiencia, sino porque en este caso tiene que cumplir los requisitos de validez. Cuando pone específicamente con un asterisco caída libre supervisada, implica literalmente que ese paracaidista ha de ser verificado sus conocimientos teóricos, es decir, se le entrega un test donde se garantiza que se hace un refresco y una adaptación de los procedimientos de emergencia para verificar si esa persona acto seguido puede saltar ya de forma independiente solo en caída libre o si se detectase cualquier carencia en los procedimientos de emergencia, tendríamos que hacer un salto ya de otro tipo, es decir, ya sería un paso atrás. Es el salto llamado checkout, en el cual sí vas acompañado con un instructor. Pero insisto, el salto que significa caída libre supervisada, y lo siento porque es que es un término que no puedo modificar, está puesto por el reglamento, pero insisto, caída libre supervisada no significa que hay que saltar con el instructor, hay que hacer todo el conocimiento y chequeos en tierra. Una vez que se han verificado y se constatan, esa persona salta en caída libre solo, de forma autónoma e independiente. Genial, muchas gracias. Muy bien explicado, Félix. A Gracias. ti, Tarek. Buenos días. Hola, Herranz. Te oímos un poquito bajo, pero creo que es suficiente. Adelante.
Mejor, nada, pues simplemente quería saber, tengo entendido que cuando ya tienes el título A, ya puedes firmarte tú solo los saltos de logbook. ¿Esto es así o para que esté homologado tiene que firmarlo un instructor AFF? Todos los saltos de tu logbook, quiero decir. Es decir, los que tenemos 100 y pico saltos, ¿tenemos que ir cada vez que terminamos un salto a un instructor AFF a que firme o vale con nuestra firma? El sello del centro entiendo que sí. Ahora ya sé quién eres, te he reconocido por la voz. Gonzalo. Claro, No te cogía por el apellido, ahí me estaba yo pillado. Gonzalo. Pero ahora sé quién es. a los peligrosos se nos conoce fácil, Félix. Es que tienes un tono de voz inconfundible. Buenos días, maestro, ¿qué tal estás? Buenos días, pues aquí confinado, como todos, imagino. Ay, me cacho en los mengues. Vale, pues mira, hacemos una respuesta rápida para tu caso. Es no, directamente no. No se puede uno autofirmar el libro teniendo solo el título A. Vale, según la normativa actual y vigente, insisto que es importante que a veces no mezclemos el concepto normativa USPA, que es una licencia y una asociación que reconocemos. De hecho, nosotros somos un club asociado a la USPA. ¿Esto quiere decir que aplicamos la normativa USPA? No, estamos forzados a utilizar la normativa que nos obliga la Real Federación Aeronáutica Española, porque somos un club español y estamos sometidos a su jurisdicción. El ser Club Deportivo USPA lo que implica es que damos reconocimiento oficial a las licencias de esta asociación y tratamos de aplicar su normativa siempre y cuando no entren en contradicción con las normas que tenemos de obligado cumplimiento de la Real Federación Aeronáutica Española. En este caso, insisto, pese a que ha habido variaciones y no es el objetivo en esta charla de hablar en la USPA, te comento, un paracaidista que no tiene título D no tiene capacidad de autofirmarse su libro. Es decir, en este caso, un paracaidista que esté sin título A, sí o sí, obligatoriamente, su libro de saltos ha de ser firmado por un instructor oficial de la Federación Aeronáutica Española para que tenga reconocimiento y validez dicho salto. A partir de ahí, lo que sí contempla el reglamento, una vez que ya eres un paracaidista titulado oficialmente por tu federación, en este caso la Aeronáutica Española, o cualquier otra territorial, insisto que también las competencias de las autonomías así lo dicen, una vez que tienes esta titulación oficial a partir de ese momento sí un título D de la misma federación, insisto, esto es importante. Si en este caso, por ejemplo, tú tienes una titulación D, imagínate que tú eres el experto y yo el novato, si tú tienes un título D de la USPA o de la BPA, británica, y yo soy un alumno español, el que tú tengas título D no significa que puedas firmar mi libro de saltos. ¿Vale? Es importante que esto sea entendido. Si yo tengo 52 saltos y soy Real Federación Aeronáutica Española o madrileña o andaluza, y Vicente no es instructor, pero él tiene 600 saltos y título D oficial, hay que tener el título D, no solo el número de saltos, y es también de la misma federación que yo, sí puede firmarme el libro de saltos y ha de ser reconocido. No sé si me he enredado mucho o te ayuda la explicación. No, o sea que por lo que te he entendido tiene que ser instructor FAE, ¿no? Que es de la licencia que yo tengo a día de hoy. Efectivamente. En el caso de que tengas una titulación USPA, ha de ser un instructor USPA o bien un titulado de USPA el que firme y homologue y constate que ese salto se ha realizado. Por esta misma razón, y para evitar esas confusiones, se obligó hace muchos años a que el sello del club también corrobore y certifique que ese salto ha sido realizado en sus instalaciones. Por eso siempre se necesitan las dos cosas. No es solo la firma del instructor, es la firma y el sello estampa del centro de paracaidismo. Gracias, loquito. Gracias, Félix. Hola, Arantxa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, desde lejos, ¿eh? Yo es que pronto haré la AFF y todas estas cosas me interesan y me estoy informando. ¿Dónde estás ahora, Arantxa? En Barcelona. En Barcelona, en Barna, qué bueno. Pero yo sigo paracaidistas de todo el mundo, a mí me gusta mucho. Entonces, soy tunelera en Windor y bueno. Oye, Arantxa, ¿estáis ya volando en el túnel nuevo o no? ¿Qué va? No, bueno, sí, en el nuevo sí, pero está todo cerrado, ya hace mucho tiempo. No, bueno, pero por el confinamiento, imagino, pero que ya se inauguró, ¿habéis podido volarlo? Sí,
ahora me veréis la cara, ¿no? Vale. Sí. Sí, Hola, se Arantxa. inauguró creo que fue en febrero. Ajá. Y sí, y yo he volado tanto en Empúria Brava como en Barcelona, pero quería hacer el AFF en primavera y se me está alargando mucho. Bueno, Sí, sí. escucha, estoy convencidísimo de que vamos a pillar buen tiempo. Bueno, fíjate ahora, ¿qué mes de abril estamos teniendo? Sí, Llueve, sí, sí, sí. viento, pues casi como que es una buena señal. Venga, va, ahora sí el buen tiempo, ahora empezamos a saltar. Pues me alegro mucho, bienvenida al chat, Gracias. no sé cómo decirlo, y te deseamos mucha suerte para que haga pronto buen tiempo y el confinamiento se acabe y puedas saltar. Y te unas al club, Sí, y al club de aparte deporte. también quería conoceros porque como también tengo minutos comprados ahí en Madrid, Ajá. con algunos paracaidistas que conoceréis y bueno, y instructores de túnel, pues seguramente cuando vaya también os conozca. Que ya tenga la Estupendo. AFF, pueda saltar y eso. Pues te estaremos esperando. Muchas gracias, Arantxa. Gracias. Un saludo. Dime. Pregunta Francisco que si se mantenía el calendario del título A, porque quería hacerlo este fin de semana, pero que primero tendría que hacer un refresco, luego el curso, etc., para organizarse. Bien, interesante pregunta, Francisco, ¿verdad? Paco, te podemos llamar. Francisco. Buenos días, Francisco. Vale, en este caso aplicamos el mismo criterio y rigor de lo que venimos diciendo hasta ahora. Es decir, es muy aventurado decir que ahora vamos a mantener un calendario cuando ni siquiera sabemos cuándo vamos a poder retomar la actividad. Una vez más, por ejemplo, perdonarme que sea reiterativo, pero en el momento que sepamos cuándo vamos a poder reincorporarnos, todo este tipo de detalles los vamos a tener primero de forma específica, ¿vale? Con todos vosotros como alumnos de AFF, alumnos de consolidación que estáis más implicados en estos requisitos de validez, pero también a nivel corporativo, empresarial y de club. Es decir, por supuesto que tenemos que comunicar cuándo y cómo vamos a hacer las cosas. Ahora mismo no puedo decirte si vamos a mantener el calendario. A priori, sí. Pero ¿nos vamos a poder ver sometidos u obligados a modificarlo? Es muy posible. ¿En qué medida? ¿En algo que os perjudique? No. Lo más probable es que se aumente ese número de días y la disponibilidad para que todos vosotros sufráis en la menor medida posible este parón. Por eso te digo, pero lo que no quiero es arriesgarme ahora a decirte, mira, sí, pretendemos poner 2 días mensuales durante el primer trimestre tras la reanudación para ayudar a evitar que haya ese colapso. Es que no te lo puedo decir ahora mismo, pero la intención es esa. Evidentemente, antes de la reapertura tendréis las fechas concretas y en la medida de lo posible mi intención es, ¿dónde está el 1? Aquí. 1, respetar las fechas que están puestas en el calendario y 2, asumir que quiero implementar ese servicio para tratar de duplicar la capacidad que tengamos inicial durante el primer trimestre para que os saquéis también vuestro título A, como habéis venido haciendo hasta ahora. Vale, muchas gracias. Sí, era también un poco eso porque, claro, con todos los eventos, ya no de paracaidismo, sino comuniones, bodas, días que hay que recuperar por el confinamiento en el trabajo, claro, va a ser muy complicado, entonces era un poco por saber si la agenda iba a ser estricta o se abriría un poco la posibilidad para... Muy bien. Pues nada, muchas gracias a ti, Francisco, pero sí, esa es la idea. Uno, primero, tratar de no tener la obligación o necesidad imperiosa de modificar el calendario, porque es como es anual, pueden ser menos los casos, pero habrá gente que ya tenía previsto, pues mira, yo en mayo sí me apetecía y me había reservado ese fin de semana. Entonces, en la medida de lo posible, voy a tratar de no tocar esos días ya previstos, mantenerlos, insisto, a no ser que me vea obligado o sometido por las circunstancias. La idea es mantenerlos, pero sí aumentar, duplicar el número de días disponibles mensuales para que esto se pueda llevar a cabo. Gracias, Francisco. Buenos días. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos cuentan Cristian, Vicente? Mira, ahí, Félix, había una duda de Nacho, Sí. que preguntaba que si con la unión de Ocaña y Lillo se va a centralizar los refrescos en alguno de los 2 centros o cómo se va a hacer. Vale, inicialmente todos tenemos claro ahora mismo que la fusión de ambas zonas de salto nos llevó a que el club decidió el que Ocaña permaneciese del lunes a domingo
Y como bien sabéis todo, creo, o si no os lo digo por si hay alguna persona que todavía no lo sepa, Lillo se mantiene operativo todos los fines de semana y festivos del año. ¿Esto qué implica? En la medida de lo posible estamos tratando, como habéis podido, digamos, oír en este periodo inicial, de concentrar en la medida de lo posible la escuela de AFF en Ocaña. ¿Qué es lo que ocurre? No vamos a dejar, evidentemente, bajo ningún concepto, que todo alumno que haya comenzado en Lillo tenga por qué cambiar o modificar su hábitus o su modus operandi, porque yo me equipaba, yo mi avión, yo mi zona de aterrizaje. Entonces, como hemos venido haciendo, lo hemos respetado. Sí habéis visto que mayoritariamente, por aquello de la concentración de esfuerzos en cuanto a la logística que tenemos de aviones y personal, somos más eficientes si concentramos la escuela de AFF en una de las dos zonas y no estar diversificados con lo que ello implica. Insisto que ante la nueva situación que se ha dado, que es novedosa desgraciadamente para todos, insisto que dependiendo del volumen y las características que tengamos que afrontar en la reanudación, tomaremos una serie de medidas. Es decir, ¿tenemos personal para duplicarnos en ambas zonas? Pues podremos aumentar nuestra capacidad de respuesta a los clientes. Entonces, en ese momento sí lo haríamos en ambas zonas. Pero son detalles que ahora mismo, insisto, no os puedo dar porque no tenemos ni fecha de reincorporación ni el volumen exacto que tenemos que tratar de responder por vuestra demanda. En función del contacto que tengamos con vosotros previa a la reincorporación, decidiremos si lo concentramos todo en un sitio porque no somos tantos los que hay que ser atendidos, o si somos demasiado para que no tengáis que esperar, aplicaremos ese esfuerzo si tenemos suficiente personal para amplificar y duplicar nuestra actividad en ambas zonas en lo que se refiere a la AFF. Espero que esto conteste tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias, Félix. Hola, explícanos. Buenos días. Buenos días. Solamente saber si han pensado en tarifas especiales para los que tenemos que hacer el retrain después de estar en mitad de los saltos de console, siendo por el motivo que nos acontece este parón, el cual pues para todos los paracaidistas ha sido desagradable. En este caso no puedo contestarte por una sencilla razón, porque no sé en qué escenario vamos a contemplar. Es decir, lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa es, uno, dar el primer paso. En este caso, no como clientes. Yo, por ejemplo, estoy deseando que mi compañía de seguro del coche me diga, oye, si estás 4 meses sin utilizar el seguro, te descuento de la póliza X. Estoy convencido que no lo van a hacer. Entonces, en este caso, nuestro club, Skydive Madrid, lo que quiere es, uno, demostrar a sus clientes que está aquí, que no nos hemos dicho, bueno, paramos, toda esta gente tiene un problema, pues allá ellos. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar, en la medida de lo posible, ayudaros a retomar de forma segura la actividad y, en segundo término, tratar de poner en la parte material y humana la mayor cantidad de recursos posibles para que vosotros no tengáis un retorno que sea una especie de sufrimiento. Es decir, ¿en qué sentido? En el plano económico no podemos, insisto, porque no es una cuestión de club, es una cuestión obligatoria. Nosotros no podemos obviar los requisitos de validez. Es como si a un policía le pedimos, oye, ¿te puedes hacer un poco el longis si tengo el carnet de conducir caducado? Pues hombre, no puedo hacerlo porque estoy incumpliendo la ley. No es una cuestión económica. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Aportar, sobre todo, la inmediatez. Lo peor sería que ante el regreso masivo quiero decir, no somos la Coca-Cola, pero evidentemente en este ámbito deportivo, en cuando nos juntamos 20 personas queriendo hacer una sola cosa, que es un refresco, no podemos destinar 20 instructores para hacer un refresco a las 10 de la mañana. Como comprenderás, no tenemos esa cantidad de medios personales. Entonces, lo que estamos intentando, sobre todo, es ser sensibles para que os podamos ofrecer un servicio, vengáis al club a saltar a una hora determinada, que podamos garantizar que lo hagáis y de una forma, insisto, primero segura y luego de la forma más cómoda y divertida posible. Estamos tratando de que económicamente no afecte tanto, programando las teóricas para saber qué día y siempre que tengamos un número de personas, ¿vale?, que podamos concentrar en una misma actividad, lógicamente vamos a poder hacer ese esfuerzo. Pero insisto, y te lo voy a decir con franqueza, era un detalle que no quería decir, en este sentido, los recursos humanos van a ser los que aporten más para esta situación. Y tenemos el compromiso, cosa que me gustaría, pues, igual que aplaudimos a los sanitarios, yo también quiero aplaudir a todos nuestros chicos y chicas, porque sí han dado su compromiso y palabra de ayudar, ¿vale?, con sus días libres, forzando
un poco su situación personal para que todos vosotros podáis ser atendidos en cuanto retoméis la actividad. Gracias, Huawei. No sé si tiene voz todavía. ¿Estás ahí todavía? Sí, está. Ah, vale. Pues espero que esto conteste tu pregunta y créeme que sí, que somos sensibles a la situación y estamos poniendo las medidas para ello. Juan Crespillo. Quería preguntar lo mismo. Hola, Juan. ¿Estás por ahí? Hola, buenos días. Hola, Juan. Buenos días. Pues nada, con la aclaración que ha hecho me doy por respondido también. Muchísimas gracias. A ti, Juan. Gracias. Vale, pues entonces hacemos un poco de hincapié porque sabíamos que esto es nuestra preocupación primordial. Es decir, si yo soy alumno de AFF, da igual, alumno de consolidación, caray, esto me va a costar. O sea, ahora me avisan de que la licencia a lo mejor me ha caducado. Pues a ver, retomar esto me va a costar un dinero. Precisamente por eso estamos aquí hoy, chicos, chicas, para intentar deciros, vamos a hacer todo lo posible para que os reincorporéis primero de la forma más rápida, segura. Quiero cambiar el orden, de la forma más rápida, no, de la forma más segura, más rápida y tratando de ayudar a que tengáis las mayores facilidades económicas. Insisto, dentro de las limitaciones que tenemos. El esfuerzo ha de ser, sobre todo, mucho de personal y tenemos el compromiso de nuestra gente. Bien, pues David de la Hoya nos dice que, si no ha entendido mal, nuestro libro de saltos debe estar firmado por un instructor de la asociación de donde pertenezca nuestra licencia. Es lo más aconsejable. ¿Por qué razón? Porque cuando te van a aplicar un criterio restrictivo o a nivel federativo, lógicamente la persona que representa a esa federación es la que va a dar validez a esa normativa. ¿Me explico? Es decir, si yo como instructor examinador de la Real Federación Aeronáutica Española le firmo un libro de saltos a un ruso, pues en Rusia, en una zona, dirán, pues vale, me parece muy bien que este señor sea instructor examinador chupiguay en España, pero aquí en Rusia tenemos otras normas. Entonces siempre, insisto, es conveniente en este deporte que allí donde estés federado tengas ese instructor homologando y certificando ese salto. Insisto, como no es el único requisito, ¿qué puede ocurrir? Que hay que constatar y verificar que ese salto se ha realizado. Entonces, pese a que no tengamos en ocasiones la firma de un instructor de la misma federación, sí sé que también tengo la estampa del club que está certificando y homologando que ese salto es real y se ha producido en sus instalaciones. Con lo cual, la mezcla de ambas son el complemento. A lo que me refería es que no es conveniente tener solo una de las dos cosas. Todos podéis saber, y por una obviedad, es solo el sello, pues hombre, no, ha de estar acompañado por la firma de un instructor. Ambas cosas. Yo, si quieres, por mi parte, si la gente no tiene así más dudas, que quieran aprovechar este momento, pues os daría las gracias a todos. Bueno, muy importante el que todo el mundo, aprovechando estos días de parón, que aprovechando que tenemos el manual en casa, pues que le demos un buen repaso pues a todas las emergencias, tanto en avión, en caída libre, como tráfico y aterrizaje. ¿Vale? Es una recomendación que yo creo que es muy importante para cuando vengáis a hacer todos los requisitos de validez y teóricas y refrescos, lo tengáis lo más al día posible. ¿Vale? Y por mi parte, muchas gracias a todos. Listo. Y sobre todo, pese a que no lo hemos anunciado públicamente en Facebook o Instagram, pero todos los chicos y chicas del departamento, Pauliña, Jesús, no tardarán mucho en el momento que sepamos la fecha de reincorporación previsible, insisto, porque ahora mismo todos estamos ante la incertidumbre general en todo el país. Lo que sí vamos es a programar de nuevo una charla ya específica en cuanto al contenido exacto de qué criterios vamos a aplicar en los requisitos de validez a todos y cada uno de los paracaidistas que se vean implicados en los mismos, y ya daremos los condicionantes y fechas específicas de ese favorecimiento para poder hacer la fase teórica, los refrescos, los test, cómo vamos a organizar los saltos para que no tengáis que sufrir esperas. En ese momento será donde se anuncie y se cree esa nueva reunión que dará respuesta a estos datos ya de una forma, digamos, definitiva. Sí, hola, buenos días. Hola. Hola, Víctor. Hola, ¿me escucháis? Te escuchamos perfectamente. No, había hecho un apunte aquí, Vini, bastante bueno, que aparte de los requisitos de validez, cuando reiniciarais la actividad, si ibais a contemplar algún requisito médico. Vale, la normativa, tenemos que ceñirnos estrictamente a la norma.
¿vale? La norma no contempla esa opción. ¿Por qué? Porque el reglamento, por ejemplo, en España exige que un alumno de AFF, estoy respondiendo primero a una cuestión deportiva y luego voy a la que intuyo que Pini, si está Pini por ahí también, luego le damos voz, porque ya sé a qué segunda parte se refiere, pero voy a intentar, digamos, diseccionar la pregunta para aclarar lo que es la parte deportiva y luego la parte, digamos, realista de la situación coyuntural. Vale, pues decía que este primer punto es importante. ¿Qué tenemos? La legislación nos obliga a exigir un certificado médico que no es de clase 2, esto es solo para profesionales que están con titulaciones técnico-deportivas, porque a veces esto es confundible, ¿no? Hay veces que oímos, es que yo me tengo que sacar un certificado clase 2, wow, eso es la repera. No, la legislación y la norma nos obliga a solicitar a un alumno de AFF un certificado médico que especifique de forma clara y concisa que es apto para la práctica del paracaidismo. Ese es el requisito por la normativa legal, por la comisión técnica y por la federación. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Se nos pide tener cualquier tipo de certificado que renueve, porque todos sabemos que un certificado médico tiene un periodo de validez. Es decir, tú te haces un certificado médico de estos al uso en un médico de cabecera o en un centro médico y evidentemente tiene un periodo de caducidad. Te dicen, esto te dura 1 mes, 3 meses. Entonces, ¿cómo yo puedo seguir saltando en el mes número 6 del año si no he aportado un certificado que renueve, un certificado médico renovado? La legislación no nos lo exige. Es decir, y mientras la legislación no nos lo exige, nosotros no podemos obligar a la gente a que lo haga. Esto en la parte deportiva. Y Víctor, entiendo que ahora la incertidumbre para todos es qué es lo que va a ocurrir en la nueva situación que tenemos con el coronavirus. Es decir, ¿vamos a poder salir a la calle? No lo sé, no lo sabemos ninguno. No lo sabe nadie. ¿Cómo vamos a poder salir a la calle? Quizá el mayor de nuestros problemas no va a ser si nosotros como club a nivel privado cogemos un medidor de temperatura y vamos a decidir, no nos lo permite la ley, nosotros no somos los que podemos decidir quién se tiene que quedar confinado en su casa o no. Espérate, Víctor, que no nos pongan la app, esta famosa, en la que estemos señalizados y marcados. Es decir, es un escenario que todavía no podemos contemplar porque primero estaremos sometidos a las disposiciones o normativas del gobierno, de cómo nos van a dejar salir y en qué medida. Lo que sí puedo te puedo garantizar es que en nuestro caso va a ser bastante restrictivo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conciencia de que nosotros no vamos a compartir un espacio abierto donde podemos ponernos en una cola a elegir entre 3 metros de distancia o 5. De todos es bien claro y obvio el hecho de que vamos a tener que compartir un espacio muy reducido. Que vamos y tenemos pensadas las medidas mitigadoras para que esto no se produzca, sí. ¿Serán las que nos obligue el gobierno? Si pueden ser un poquito mejores y más rigurosas, lo haremos. Pero si se nos está prohibido hacer, evidentemente no tiene cabida esta discusión. Se repetía un poco tu pregunta a otro chaval de, no sé quién ahora mismo, pero del tema de las firmas y eso, el tema de las firmas de libros. Es que es lioso, es decir, hay que entender que nadie tiene que sentirse ante una restricción. Es decir, lo más importante para un profesional a la hora de verificar esos requisitos de validez es tiene que tener un libro de saltos primero en condiciones. Vamos a decir, ¿qué es un libro de saltos en condiciones? El que tiene anillas, el que tiene grapas, no. Es decir, una cosa que sea legible. Porque cuando tú estás verificando una información, lo que tienes que hacer primero es entenderla. Es decir, cuándo he saltado, la fecha es crucial, es determinante. ¿Qué tipo de paracaídas he usado? Es decir, las cargas alares recomendables para un paracaidista es crucial, es determinante. Es que no me acuerdo de qué avión salté, no recuerdo a qué altura, no lo puse. ¿Quién te firmó? En muchas ocasiones lo habréis visto, infinidad de veces. Ves un garabato y ni siquiera ves un número. Cuando dices, a ver, ¿qué federación otorga una titulación a un instructor o un instructor examinador o un coach sin que tenga asociado un número? No existen. Entonces, una firma no es algo que puedas dar por válido. Insisto, no os preocupéis, el caso es que es muy recomendable, insisto, que a la federación a la cual estás suscrito te firme un instructor que pertenece a la misma, es lo más aconsejable. Es decir, no es el requisito sine qua non, pero sí es importante un libro bien presentado, legible, especificando esos datos cruciales y sobre todo que tenga el soporte de ambas. Es la firma del instructor y el sello de la empresa o club que certifique que ese salto se ha realizado.
Oye, gracias por la ayuda, Víctor, porque estás ahí controlando también el chat para que no se nos pase nada. Bueno, me interesa, la verdad. Vale, y en este caso, Juanma Pina, ¿no? El requisito médico y coyuntural. En este sentido, ¿vale? Pues si queréis hacemos hincapié. No podemos transgredir normas que implique algo que está impuesto por la federación, la comunidad autónoma a la cual nos rigen sus normas. Es decir, no podemos poner una norma que esté fuera del ámbito legal. Es decir, es como si yo, por ejemplo, dijésemos ahora que para volver hay que saltar con escafandra. Hombre, esto no sería lógico. Es decir, a ver, el gobierno ha puesto una serie de medidas cautelares para realizar estos deportes al aire libre. Entonces, tienen que cumplir estas medidas, mantenerse a X distancia, tienen que llevar mascarilla, los instructores tienen que llevar cascos integrales, el pasajero guantes profilácticos, ¿se dicen? Pues estoy metiendo la pata. ¿Cómo se le llama a los guantes? Es decir, hay una serie de medidas que se tendrán que llevar de forma rigurosa y si eso es lo que nos exigen hacer, es lo que tendremos que aplicar. E incluso ser más quisquillosos a la hora de estar pendientes de que sobre todo nuestros clientes cumplan las normas que pongamos. Desde no toco un boli si no llevo los guantes, a no chequeo el vídeo en la sala con 7 personas al mismo tiempo, solo puede entrar uno del grupo, hay que utilizar el desinfectante. Es decir, todas las medidas que tienen que estar puestas al servicio de la seguridad es de lo que nos tenemos que asegurar. Pero claro, obligarle a la gente a que salte con una escafandra no se lo puedo obligar, transgredería la normativa y me podrían incluso hasta denunciar. Es decir, oiga, ¿por qué me está usted obligando a hacer algo que ni siquiera contempla la propia ley, ¿no? Para la ciudadanía normal? Entonces, en este caso tenemos que esperar, ver cuáles son las indicaciones y restricciones que a nivel legal se nos ponen a todos y cada uno de los ciudadanos de este país y luego ser lo más estrictos y rigurosos en el cumplimiento de ellas. Bueno, chicos, en este caso, la mayoría de saltadores que frecuentamos el club los fines de semana no tenemos el libro firmado por un instructor, pero sí sellado. En este caso, los saltos serán homologables a efectos de refresco. Sí te voy a contestar, porque, insisto, yo me hago responsable de que no tengáis el libro de saltos firmado y sellado por instructor. Es una de las muchas cosas en las que he hecho hincapié. No tenemos que dejar que nuestros clientes se vayan por nuestra negligencia. Otra cosa muy diferente es que una persona de forma reiterada sea ella la que no quiera hacer eso. Porque, qué pesadez, ahora voy a ir a buscar un instructor para que me lo firme. Tenemos los medios y tenemos las personas. Hay que evitar que eso suceda. Pero evidentemente no va a ser una línea roja que voy a marcar después de una circunstancia como la que estamos viviendo porque a alguien le falte una firmita. No te preocupes, David, no va a ser el caso. Muchas gracias, Félix. Chicos, en este caso, que me temo que soy yo el que alargo demasiado las cosas, me voy a despedir. Doy las gracias primero a Vicente por habérselo currado. Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero bueno, aquí está nuestra voluntad y nuestras ganas de seguir cooperando. Gracias, Vicente. Gracias, Cristian. Gracias a todos vosotros. Por el soporte y la ayuda. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en la siguiente charla. Venga, chao. Hasta luego. Chao.